生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el monarca de las sombras capítulo 1 al 3. Estaba flotando en un estanque de oscuridad sin fin. ¿Cómo llegué aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Preguntas como esas llenaban mi mente mientras intentaba recordar, pero todos mis recuerdos eran borrosos. ¿Qué demonios está pasando? Empecé a entrar en pánico. Intenté moverme, pero no podía mover ni un dedo. Intenté gritar, pero no emitía ningún sonido. No podía oír nada y no podía sentir nada. Pasó el tiempo y yo estaba cansada, así que me quedé allí, flotando, habiendo renunciado a salir de ese lugar. Era patético simplemente rendirse. Probablemente, pero no me importaba después de pasar el tiempo que estuve atrapada aquí. Pasó más tiempo y mis recuerdos comenzaron a aclararse. Yo era el más joven y tenía 2 hermanos mayores. Un hermano mayor me trataba como su saco de boxeo cada vez que se enojaba. No, él me trataba así cada vez que quería. Mientras mis padres me obligaban a hacer todo, desde cocinar, limpiar y todo lo que se les ocurriera para poder quedarme dentro de la casa o, más precisamente, en el sótano. Mi hermana mayor era la más amable de toda mi familia al tratarme como basura, como si no valiera la pena ni siquiera mirarme. Incluso me dio su teléfono viejo cuando me lo arrojó una vez y se rompió. La pantalla estaba rota y la parte inferior no funcionaba, pero la superior todavía se podía leer, y así fue como aprendí sobre las novelas ligeras. Los leía en secreto todas las noches para que no se dieran cuenta de que tenía el teléfono. Se convirtió en mi momento favorito del día, simplemente leer varias novelas en el sótano oscuro y frío. Confirmación completa. Adquiriendo habilidad de resistencia. Resistencia al frío. La otra era la biblioteca de la escuela a la que podía ir y leer. También fui feliz en la escuela. Mientras los niños me evitaban, la maestra me trataba como a cualquier otro estudiante. Cuando recibí mis notas por primera vez, estaba emocionado, pensando que mis padres estarían orgullosos de mí por primera vez, pero cuando se las mostré a mis padres, no les importó en absoluto. Por otro lado, mi hermano me golpeó porque obtuve peores notas que yo. A medida que fui mayor, comprendí que no había nada que pudiera hacer, así que intenté hacer lo mejor que pude para no enojar a nadie, y así el tiempo pasó volando. Entonces, una noche, después de empezar un nuevo volumen de una novela que había empezado a leer recientemente, me fui a dormir, y ahora estoy aquí. ¿Estoy muerta? Curiosamente, no me entristecía pensar en eso, ya que me había pasado la vida escuchando cosas como, eres una pérdida de espacio y deberías suicidarte. En todo caso, esto me hizo querer reír, pensando que probablemente celebrarían si muriera. En realidad la muerte no es tan mala. Confirmación completa. Adquisición de la habilidad definitiva Dios de la muerte. Hades, sin éxito, intento repetido, fallido. Intento repetido, fallido. Degradación de la habilidad definitiva Dios de la muerte. Hades a la habilidad definitiva Monarca de las sombras. Nacido de la ceniza, sin éxito, intento repetido, fallido. Degradación de la habilidad definitiva Monarca de las sombras. Nacido de la ceniza habilidad única Señor de las sombras, exitosa. El cuerpo de advertencia está en estado crítico, confirmación completa. Adquisición de la habilidad común autorregeneración, exitosa. ¿Eh? ¿Una voz? ¿Así que no estoy muerto? Entonces sentí un dolor que se extendía por todo mi cuerpo, como si millones de agujas me estuvieran apuñalando. Abrí los ojos y dije, nosotros. Intenté decir, pero tenía la garganta seca y hablar era demasiado doloroso. Con dificultad logré levantarme, mis piernas temblaban y sentía que me caería si intentaba dar un paso, pero lo ignoré y miré a mi alrededor. La habitación era pequeña y vacía, además del cuenco de madera con lo que parecía sopa cerca de una gran puerta de madera y un cubo en la esquina. La puerta era enorme en comparación conmigo.
Al principio me sentí confusa, pero luego entré en pánico y miré mis manos. Vi 2 manos pequeñas, pálidas y magulladas que no reconocí. Desperté en una habitación desconocida, todo era más grande de lo que debería haber sido y ni siquiera podía reconocer mis manos, realmente morí y reencarné. Miré la ropa que llevaba puesta. Estaba gris y rota, parecía que no la habían lavado en semanas. Entonces, de la nada, antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, apareció una pantalla azul translúcida ante mis ojos. Nombre: Kale. Títulos: Esclavo, príncipe adoptivo nivel 1, 0, 100, exp, magias. 1000 estadísticas fuerza. 10, 20% igual 8 vitalidad. 10, 20% igual 8 agilidad. 10, 20% igual 8 inteligencia. 10 percepción. 10 puntos restantes. 0. Bien, todavía estás viva. Deberías haber aprendido la lección, dijo, me agarró del brazo y me arrastró fuera de la habitación. Pasamos por un pasillo oscuro antes de que él subiera las escaleras sin disminuir la velocidad, haciéndome tropezar y ser arrastrado por las escaleras antes de ser arrojado a una habitación diferente. Ahora pensarás antes de volver a hacer algo estúpido, dijo el bastardo y cerró la puerta de golpe antes de que se pudiera escuchar un ruido de cierre. Kale, ¿estás herido?, preguntó una niña que corría hacia mí. Tenía unos 10 años, cabello rubio y ojos verdes brillantes. Ella revisó mi cuerpo en busca de heridas y yo hice una mueca de dolor. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. ¿Por qué accediste a hacer eso?, dijo y comenzó a llorar en mi hombro. No sabía qué hacer, así que permanecí en silencio y miré a mi alrededor. La habitación en la que estábamos encerrados era grande en comparación con la habitación en la que me habían encerrado antes y tenía lo que parecían 4 colchonetas sucias para dormir en el suelo y una sola vela para iluminar la habitación. Además de la niña y de mí, había otro niño que parecía una versión masculina de la niña, pero quizás un poco mayor. Teníamos que hacerlo, Mai, dijo el chico mirándole y luego mirándome a mí. Lo conseguí, dijo, mostrando un pergamino enrollado y un cuchillo. Saliremos mañana. Enrolló el pergamino y nos mostró un mapa. Estamos en algún lugar por aquí y debemos llegar hasta aquí, dijo, trazando con el dedo desde un lugar que parecía un bosque en medio de la nada y deteniéndose bajo el texto Sacro Imperio Ruberios. Cuando lleguemos al imperio, podremos encontrar refugio en la iglesia, tal vez incluso convertirnos en caballeros santos. Luego, comenzó a contarnos el plan de escape. El plan era simple, pero no había nada mejor que pudiéramos hacer para escapar, especialmente siendo niños. Cuando uno de los traficantes de esclavos viene aquí a darnos comida, usamos el cuchillo y lo apuñalamos antes de escapar. Después de repasar el plan, escondimos el mapa y el cuchillo debajo de una tabla suelta en el suelo y nos fuimos a dormir. Pero no pude dormirme y miré al techo. Es que reconocí el nombre del imperio. Es donde está la novela que leí antes de reencarnar aquí. La historia trata sobre un asalariado que es asesinado y reencarna en un mundo con espadas y magia como un slime con poderes únicos y construye su propia nación de monstruos. No vi la Federación de la Tempestad de Jura en el mapa, lo que significa que estoy antes de que se creara o que el mapa es antiguo. Pero el Sacro Imperio Ruberios, la nación, está dirigido por el Sacro Emperador Louis Valentín, quien, en secreto, es un vampiro y subordinado del señor demonio Luminous Valentine, el dios del luminismo, y el verdadero gobernante de Ruberios. ¿Es la mejor opción que tenemos? Quizás deberíamos intentar ir a otro país. Me reí entre dientes. Si soy honesto, servir a un vampiro no suena mal comparado con todo en mi vida anterior. Nota de los autores. Gracias por leer este capítulo. Publicaré un nuevo capítulo diariamente durante la primera semana de esta historia, y luego, el cronograma de carga será de alrededor de 1 o 2 capítulos nuevos por semana. Si quieres leer mis otras historias como en Danmachi como Arthur Lee vino el principio después del final. Legado, echa un vistazo a mi perfil. Si te gusta esta historia, recuerda votar y dejar una reseña si aún no lo has hecho. Las razas de este mundo podrían clasificarse en 4 categorías diferentes.
humanos, semihumanos, espíritus y monstruos. Hay diferentes tipos de sistemas de clasificación de poder en este mundo, pero el más utilizado es el creado por el sistema de gremio libre. Clasifica a los monstruos y otros hostiles teniendo en cuenta varias variables como el conteo mágico, la fuerza física, las capacidades defensivas, la velocidad, las habilidades y la inteligencia. Luego se les asigna un rango entre el rango F y el rango S especial. Rango F. Una clasificación asignada a aquellos con poca o ninguna capacidad de combate. Rango E. Una clasificación asignada a aquellos que poseen un poder equivalente al adulto humano promedio. Rango D. Una clasificación asignada a aquellos con poder equivalente a un soldado, requiriendo un grupo de al menos 3 o 4 humanos promedio para derrotarlos. Rango C. Una clasificación asignada a aquellos con poder equivalente o superior a un soldado experimentado con entrenamiento profesional. Rango B. Una clasificación asignada a las amenazas que tienen el potencial de acabar con una aldea entera sin ayuda de nadie. Rango A. Una clasificación asignada a las amenazas que tienen el potencial de dañar gravemente a una ciudad entera, requiriendo el despliegue de varios aventureros de alto rango o los caballeros de una nación para ser atendidas. Rango especial A. Una clasificación asignada a amenazas que tienen el potencial de destruir una nación de tamaño pequeño, requiriendo el despliegue del ejército de una nación o un individuo de clase campeón para derrotarlas. Rango S. Una clasificación asignada a los señores demonios y aquellos de poder equivalente, que requiere todo el ejército de una nación grande y el despliegue de sus campeones para derrotarlos. Rango especial S. Una clasificación asignada a amenazas que ninguna nación podría esperar enfrentar, como los verdaderos señores demonios y los verdaderos dragones. Pero también estaba el sistema Tempestad, una versión modificada del sistema de gremios libres que utilizaba EP para clasificar a los individuos. EP es una medida numérica del valor de existencia llamada puntos de existencia que mide la cantidad de magicule de alguien. Clase E. Clasificación otorgada a aquellos con un EP por debajo de 1000. Clase D. Clasificación otorgada a aquellos con un EP entre 1000 y 3000. Clase C. Clasificación otorgada a aquellos con un EP entre 3000 y 6000. Clase B. Clasificación otorgada a aquellos con un EP entre 6000 y 8000. Clase B. Clasificación otorgada a aquellos con un EP entre 8000 y 9000. Clase A. Clasificación otorgada a aquellos con un EP entre 9000 y 10000. Clase A. Clasificación que se otorga a aquellos con un EP entre 10.000 y 100.000. También es equivalente a la clase Hazard. Clase especial A. Clasificación que se otorga a aquellos con un EP entre 100.000 y 400.000. Es equivalente a la clase Calamity. Clase S. Clasificación que se otorga a aquellos con un EP entre 400.000 y 800.000. Equivale a la clase Desastre. Clase especial S. Una clasificación otorgada a aquellos con un EP entre 800.000 y 1.000.000. Clase Millón. Una clasificación otorgada a aquellos con un EP superior a 1.000.000. Clase Catástrofe. La única clasificación utilizada por Tempest que se basa en el poder de combate en lugar de los puntos de existencia, reservada solo para aquellos con poder trascendente que comienza a acercarse al dominio de los dragones verdaderos. Como referencia, un capitán caballero sagrado tendría un valor de EF de alrededor de 300.000, mientras que un señor demonio despertado tendría un valor de EF de al menos 800.000. Suspiré. ¿Por qué no pude terminar de leer la novela antes de reencarnar aquí? Entonces recordé la pantalla de estado que tenía frente a mí cuando me desperté. ¿Cómo la abro? En la mayoría de las novelas con sistemas, el usuario solo necesita decir estado, pensé, y apareció la misma pantalla azul. Nombre. Kale. Títulos. Esclavo, príncipe adoptivo nivel 1, 0, 100, exp, magias. 1000 estadísticas fuerza. 10, 20% igual 8 vitalidad. 10, 20% igual 8 agilidad. 10, 20% igual 8 inteligencia. 10 percepción. 10 puntos restantes. 0. La estadística de inteligencia me hace más inteligente.
No me siento más inteligente ni más tonto que en mi vida anterior, así que ¿qué significan 10 puntos en inteligencia? Inteligencia, aumenta la velocidad de aprendizaje y la memoria. Levanté la ceja cuando apareció la ventana de texto. Bueno, eso es interesante. El sistema me mostró lo que estaba pensando. Mientras probaba cómo funcionaba esto, comencé a pensar en querer saber qué hace Perception. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera otra pantalla de texto. Percepción, aumenta la capacidad de ver, oír o tomar conciencia de algo a través de los sentidos, así que el sistema sabe lo que estoy pensando, no es nada espeluznante. También recordé la voz que escuché antes de despertar. Debería haber sido la voz del mundo, pero no decía también que había obtenido otra habilidad. Entonces, como si fuera algo inscrito en mi alma, supe qué habilidades tenía y qué hacían. Habilidad única. Señor de las sombras, es la habilidad de resucitar a los muertos en forma de sombras y tiene otras subhabilidades como aceleración del pensamiento y anulación del canto. Luego, la segunda habilidad que obtuve fue la habilidad común. Autorregeneración, una habilidad que restaura el cuerpo dañado del usuario con el tiempo. Incluso puede restaurar las extremidades perdidas siempre y cuando uno no esté en una situación en la que se las corten o aplasten continuamente. Y la última, habilidad de resistencia. Resistencia al frío. Reduce todo el daño por frío. ¿Pero qué pasa con mis títulos? Le pregunté mentalmente al sistema. Título, esclavo. Menos 20% a todas las estadísticas físicas hasta ser liberado. Por supuesto, hay una desventaja justo al lado de la puerta. Al menos desaparecerá cuando escape. ¿Qué pasa con el título de príncipe falso? Título, príncipe adoptivo. Debido a que fue adoptado por la raza. No será agresiva contigo. Yo, un príncipe. ¿Pero quién me adoptó? Podría haber algunos, pero a juzgar por la raza, no habrá agresividad hacia mí en el título. Así que es probable que sea una raza no humana. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿No debería alguien cuidarme para que no termine como esclava? Suspirando, no había nada que hacer, así que intenté dormir. Sentí que habían pasado horas y me quedé mirando el techo de madera, incapaz de conciliar el sueño hasta que apareció una nueva pantalla. No has completado la misión diaria. Ahora te diriges a la zona de penalización durante un periodo de tiempo determinado. Espera, ¿qué es la misión diaria? Nunca recibí información al respecto. De repente, en lugar de estar en una habitación cerrada, me encontraba en un desierto en medio de la nada. Espera, ¿por qué esto me resulta familiar? Misión de penalización. Sobrevivir objetivo. Sobrevivir hasta que se acabe el tiempo. Tiempo restante. 4 horas 0 minutos 0 segundos. Mierda. Maldije y recordé dónde había visto eso antes. Gritó. De repente, oí un fuerte chillido detrás de mí. Al darme la vuelta, vi un 100 pies gigante que se lanzaba contra mí. No tuve tiempo para pensar mientras corría con todas mis fuerzas para sobrevivir. ¿Por qué no pude tener un sistema normal? Grité, preguntándome mentalmente si había enfadado a algún dios al ser castigado así. Mientras corría por mi vida, más 100 pies comenzaron a emerger de la arena y traté de disculparme con todos los dioses que conocía por cualquier cosa mala que haya hecho para merecer esto. Vivir en el sótano frío era mucho mejor que esto. Corrí y corrí, evitando todos los 100 pies. Sentí que me iba a caer por el cansancio y otro 100 pies apareció justo delante de mí. Se abalanzó sobre mí y pude esquivarlo. Entonces, cuando estaba a punto de convertirme en la cena del 100 pies, aparecí de repente en la habitación cerrada. Has completado la misión de penalización. Tu recompensa por completar la misión de penalización ha llegado. ¿Te gustaría aceptar? Aceptar/rechazar. Miré a mi alrededor. Todos dormían y yo estaba allí, empapado en sudor y sin aliento. No tuve la oportunidad ni siquiera de aceptar la recompensa porque me desmayé por el cansancio. Al día siguiente esperamos hasta poder escapar. Me escondí detrás de la puerta esperando con el cuchillo en la mano a que el traficante de esclavos entrara con la comida.
Estaba nervioso y temblaba un poco. Mi cuerpo se sentía mejor que ayer, pero todavía estaba débil. Cuando escuchamos las llaves al chocar, nos saludamos por última vez antes de que yo tomara aire profundamente y me preparara para lo que estaba por suceder. La puerta se abrió, bloqueando mi vista, pero el mismo traficante de esclavos que vi ayer entró en la habitación con un cubo y 4 cuencos de madera. Sin siquiera comprobar si todos estaban allí, les arrojó los cuencos, y cuando estaba a punto de dejar caer el cubo con lo que parecía sopa dentro, puse todas mis fuerzas y salté sobre él, hundiéndole el cuchillo en la garganta. Entonces, agarrando el cuchillo con todas mis fuerzas, lo arrastré hacia abajo mientras caía, derramando la sangre del traficante de esclavos por todas partes. Ahora, gritó Aiden, el chico rubio, y salimos corriendo de la habitación mientras el traficante de esclavos intentaba gritar, pero solo salió un sonido gorgoteante. Lo seguí y no pasó mucho tiempo antes de que encontráramos la salida de ese lugar. Al salir de casa, se podía ver un gran bosque acompañado de un terreno montañoso. Miraría el hermoso paisaje si no fuera una situación de vida o muerte. 100 X por matar, humano magicules aumentados en 100. Has subido de nivel, todos los atributos aumentaron en 1. Sentí un ligero calor dentro de mi cuerpo, pero no tenía tiempo para eso, así que los deseé mentalmente sin parar. Corrimos con todas nuestras fuerzas por el bosque, siguiendo a Aiden. Él tenía el mapa y sabía dónde estábamos, así que confié en que él sabría cómo navegar por el bosque. No habíamos corrido ni 5 minutos cuando se oyeron a lo lejos los gritos de los otros traficantes de esclavos, seguidos por el ladrido de un perro. A la mierda con el dinero. Los despellejaré vivos. Incluso con unos pocos minutos de ventaja, rápidamente nos alcanzaron. Mirando hacia atrás, vi a 2 traficantes de esclavos corriendo con un perro y maldije mentalmente. Nos están alcanzando. Grité y traté de correr más rápido, pero no fuimos lo suficientemente rápidos, y después de correr otros 5 minutos, pude sentir a la bestia perro detrás de mí. El perro grande se abalanzó sobre mí, haciéndome caer, pero todavía tenía el cuchillo, así que lo apuñalé, haciéndolo caer y dándome la oportunidad de escapar. No irás a ninguna parte. Gritó uno de los traficantes de esclavos y me agarró la muñeca. Vi que el otro se detenía y trataba de ayudarme. Corre. Si te quedas, nos atraparán a todos. Les grité e intenté darle una patada al traficante de esclavos, pero no hizo nada. El traficante de esclavos apretó más mi mano, haciéndome soltar el cuchillo, y me miró enojado directamente a los ojos. Has cabreado a la gente equivocada, dijo y, con la otra mano, me agarró del cuello y me levantó en el aire. Intenté darle patadas o puñetazos, pero no se movió. Su agarre alrededor de mi cuello se hizo más fuerte y su sonrisa se amplió. Supongo que esto es todo. Mi segunda vida terminará en un día. Quería reírme. Vivir una vida feliz no es para mí. Si tuviera una tercera oportunidad, tal vez sería mejor. Una familia amorosa, tal vez incluso amigos. Sí, como si alguien quisiera ser amigo de alguien inútil como yo. 50 X por matar, animal mágico aumenta en 50 las recompensas. Me acordé de las recompensas de la misión de penalización que nunca canjeé. Tu recompensa por completar la misión de penalización ha llegado. ¿Quieres aceptar? Aceptar/rechazar acepto. Grité en mi mente mientras mi entorno comenzaba a volverse borroso. Las siguientes recompensas están disponibles. Recompensa M1. 3 puntos de estadísticas. Recompensa M2. Más 100 magicules. ¿Te gustaría coleccionarlos todos? Ese sí. Puntos restantes. 0, 3 magículas. 1250, 1350. Poner toda la fuerza. Se le asignan 3 puntos a la fuerza 11, 14 debido al título, esclavo, la fuerza se redujo a 11. Una sensación cálida se extendió por todo mi cuerpo y me sentí más fuerte que antes. Lo disfrutaría si no fuera porque me estaba ahogando. Sea más fuerte que yo o no, hay un lugar en el cuerpo masculino que dolerá cuando lo pateen. Solo necesité un momento para tomar el cuchillo y matarlo o al menos apuñalarlo para que no pudiera seguirme.
Con toda la fuerza que me quedaba en el cuerpo, le di una patada al traficante de esclavos en la entrepierna. Sus ojos se abrieron cuando su agarre alrededor de mi cuello se aflojó lo suficiente para que pudiera empujarlo y aterrizar en el pasto. Jadeé, finalmente pude respirar, y rápidamente localicé el cuchillo antes de recogerlo rápidamente mientras el traficante de esclavos se abalanzaba sobre mí. Me giré para mirarlo y cuando vio el cuchillo, la ira desapareció, reemplazada por miedo mientras su rostro se ponía pálido y sus ojos se agrandaban, pero era demasiado tarde ya que se hundió en su corazón. Un silencio momentáneo llenó el lugar mientras giraba el cuchillo. 100 ex por matar, humano magicules aumentados en 100. Empujé su cuerpo lejos de mí y el área quedó en silencio, lo único que podía escuchar era mi respiración antes de que apareciera la notificación de mi sistema. Se ha eliminado el título, esclavo. Todos los atributos volvieron a la normalidad. Soy libre, ¿eh? No tuve tiempo de pensar en ello porque el silencio fue roto por un fuerte grito. Mierda, me olvidé del otro. Estaba dividido entre correr en dirección contraria o intentar salvarlos, pero recordé ayer cuando la niña lloró al ver el estado en el que me encontraba. Esa fue la primera vez que alguien se preocupó por mí. En mi vida anterior, todos me trataban como basura o me evitaban. ¿Pero acaso ella se preocupaba por mí? No, ella se preocupaba por el chico del que tomé el cuerpo. Mierda. Maldije y rápidamente me levanté, me dolían las piernas de tanto correr antes, pero me obligué a correr. Probablemente me arrepentiré de no huir cuando tenga la oportunidad. Después de correr hacia donde escuché el grito, vi al otro traficante de esclavos sosteniendo a Mai, que gritaba, mientras Aiden estaba inmóvil cerca de un árbol. Me escondí detrás de una gran roca y traté de pensar en un plan, pero no se me ocurrió nada más que intentar un ataque sorpresa. Final del capítulo.